Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a los encuentros TCM, una tarde más. Hay un personaje de una de las películas con las que vamos a hablar hoy, Matar a Jesús, un personaje que es un profesor y que siempre dice una cosa a sus alumnos: hay que mantener viva la inquietud. Se me ha quedado la frase porque de alguna forma es lo que intentamos hacer todos los días aquí, mantener viva la inquietud. Y lo tenemos relativamente fácil porque cada tarde nos acompañan aquí gente con muchísimo talento, con lo cual es una gozada charlar y que nos sirve para mantener muy viva la inquietud y la curiosidad. Hoy vamos a tener 6 equipos de diferentes lugares del mundo, 6 equipos que traen propuestas totalmente diferentes, pero todos ellos vienen con muchísimo talento y todos ellos van a hacer que mantengamos muy viva la inquietud. Así que para recibirlos, como siempre, vamos a darles un fortísimo aplauso. Salut, bienvenue, merci beaucoup pour être ici. Nuestro primer invitado de hoy es el director francés. ¿Vous voulez la traducción? ¿No? ¿Vous me comprenez? Ah. Nuestro primer invitado de hoy es el director francés, Robert Guédiguian, al que agradezco especialmente que esté hoy con nosotros porque creo que se tiene que ir esta tarde y ya ha querido estar con nosotros aquí en los encuentros para hablar de su última película que se presenta esta tarde en la sesión de Perlas. La película se titula La Vila. Y Robert Guédiguian, que me comentaba antes que usted es un habitual del Festival de San Sebastián, ¿verdad? Que ha estado aquí ¿desde cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez que...? La première fois, c'est en 97. Donc, il y a déjà 97, je suis venu aussi en et luego en 2000, oui, c'est ça, en 2003. 2003, Je crois qu'en 2010, j'ai reçu le prix de la ville de Saint-Sébastien. Hors festival, donc. 2010 me je dieron me sens chez moi ici. el premio de Bastia. Bueno, en La Vila trabaja con sus actores habituales. Esta vez los personajes son 3 hermanos que se reúnen en la villa en la que habían pasado su infancia y a partir de ahí la película tiene una parte como de drama familiar. ¿Es una película de alguna forma generacional? Oui. Excusez-moi, du coup, j'ai pas... Non. Vous pouvez me répéter la question? C'est un film générationnel. Générationnel, oui. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait que des films générationnels, en fait. No he hecho ese tipo de películas adrede, pero quand j'avais 25 ans, je faisais des cuando films tenía générationnels pour ceux qui sí, avaient 25 ans. hacía Aujourd'hui, cosas que j'ai correspondían a mi edad, ¿no? Pero Et bien sûr, de ce point de vue-là, le film est générationnel. Il est générationnel et contemporain. C'est-à-dire es générationnel, il essaie de renvoyer aussi contemporánea, à la manière dont lógicamente cette aborda el tema de las génération peut se generaciones. comporter ou pas, d'ailleurs, avec les nouvelles générations qui sont aussi Hay présentes. que trabajar con las Mais nuevas le point de vue generaciones. est forcément El mon punto de vista es mi punto de vista, necesariamente. d'un homme de 60 ans, en fait. ¿Y cómo cree que ha Un hombre cambiado de su punto de 60. vista? O sea, que comparando con La Vila, con sus películas de la primera etapa, ¿cómo ha cambiado su mirada en todo este tiempo? Mon point de vue n'a pas changé, en fait. Je regarde le monde punto toujours de du vista même no ha endroit, c'est-à-dire cambiado. le monde où je suis né, c'est-à-dire un quartier ouvrier au nord de Marseille. Un barrio obrero en el norte de Marsella. Très très dégagé sur l'horizon, c'est-à-dire je pense Entonces, que à creo partir de l'endroit où l'on est né, à partir de a partir del lugar donde uno nace, c'est la seule condition pour normalmente notre survie. te Je influye crois qu'aujourd'hui ces muchos questions-là les sentidos, posées de ¿no? manière extrêmement forte et puissante. Je crois même que c'est la question la plus importante. Esa pour le moment, presencia en de fait, lugares muy parce que fuerte en mi caso, ¿no? J'ai nommé là la question des réfugiés. Voilà. Donc, Y luego el depuis tema de que los cette question est devenue refugiados. aussi Ese importante, tema donc, se ha je sais pas, convertido en un tema une dizaine d'années, candente, lógicamente. je crois qu'il Y est creo quasiment pas possible pour toute es personne casi qui intervient dans un domaine imposible artistique, para dans un domaine persona que politique, intervenga en el etc., ámbito de pas artístico de se préoccuper de cette question-là, no, de ne pas y apporter no un point de vue, de preocuparse ne pas de apporter un estos éclaircissement, de ne pas poser la question en temas tout cas, y parce que plantear un punto de c'est vista. la question du monde contemporain, je crois. Es La el película tema es un drama familiar, pero principal también del toca el mundo tema de los contemporáneo. refugiados y también toca otro tema social que es el de la especulación inmobiliaria. ¿Por qué decidió también tratar ese tema? Porque está afectando particularmente a... Oui, le terme de la spéculation immobilière n'est Esta pas tout à fait présent. especulación Il est comme ça, un no peu de está manière allégorique, totalmente il est presente. présenté. C'est-à-dire que, si vous voulez, évidemment, il y a justement Lógicamente, une génération un peu plus contemporaine qui quand même hay una pense perspectiva plus, de ça veut ahora dire, dans le présent qu'un lien avec más l'histoire, situados en el avec presente les que prévisions de las conexiones con el pasado. qui est plus présentiste, comme on dit, c'est un peu un néologisme un peu barbare. Hay un neologismo Donc, il fait des choses qui presentista, agit, ¿no? il Que faut le es faire, et souvent des choses intéressantes, mais
sans se préoccuper des conséquences et des réactions en chaîne que vont générer ces choses-là. Una reacciones en cadena, hablando de emprendedores, la glorificación de la empresa como tal, sin saber exactamente hacia dónde nos conduce todo ese fenómeno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los factores que se encadenan para producir la situación? Es una preocupación contemporánea. No es solo cuestión de mirar lo que está pasando en el presente, antes, situarlo en el trabaja pasado y habitualmente mirar con hacia adelante. actores, los mismos actores, entre ellos es su esposa, Adriana Skagir. Ha seguido trabajando con ellos durante mucho tiempo. Sus actores, digamos, han ido madurando con usted. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes, si es que los hay, tiene el trabajar con una especie de reparto prácticamente que se repite de película a película? En fait, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'inconvénients. No creo que haya muchas desventajas, vamos. En tout cas, si vous voulez, je me suis aperçu au fur et à mesure, c'était pas une idée que j'avais décidé au départ, lo que había decidido al principio de trabajar casi como un grupo imposé au fil teatral, du ¿no? temps, c'est-à-dire je me suis Y aperçu con el que paso del je faisais aussi tiempo, que c'était ma manière. Donc, j'ai he fait visto d'autres que films esta en tant que gente directeur, era ça m'est idónea arrivé. para mi forma de hacer cine. Quand je fais des films précisément qui viennent de moi, qui partent de moi, qui Cuando partent hago películas que salen de mí, avec de les personnages mis principaux qui prejuicios, sont mis forcément puntos mon de âge, vista, bien entendu, je retrouve lógicamente ahí c'est-à-dire mon trio, en fait, es mi trío favorito, digamos, de actores para Ariane y travaillent comme mon âge et qui sont, Dabusan as well. on peut dire, c'est toujours ma prise de parole à l'intérieur du Es film. realmente Les mi palabra les dentro de la les peli. trois Y dialogues de ces trois personnages-là, los dans le diálogos film, de sont los tres quasiment, personajes on pourrait dire son des choses que j'aurais pu vous dire là dans une interview. casi cosas que me gustaría decir en una entrevista cualquiera. Mais c'est sur le contenu, Sobre el contenido. la même langue, en fait, tous les quatre. Donc on va rester ensemble, je crois, encore longtemps. Llevamos muchísimos años trabajando. Pero son amigos, matrimonio. ¿En algún momento eso dificulta o enriquece? Porque me imagino que casi en las conversaciones de ustedes entre amigos, de alguna forma, casi en algún momento puede que se esté escribiendo en su cabeza el guión en esta misma conversación, ¿no? ¿O separan mucho el trabajo de...? Non, la division du travail est tout à fait normale, c'est-à-dire ils n'écrivent pas, et moi je ne joue pas d'ailleurs, il vaut mieux. Mais par contre, je suis obligé de dire que nous vivons ensemble la plupart du temps. Donc, Como veo las cosas, lógicamente. Nos parents se connaissent, on est des amis historiques. Son amigos, como digo, Il y de a forcément muchos par capillarité, je años crois, un efecto une capilar. influence, bien entendu. Hay Nous una pensons ensemble, enorme nous vivons influencia ensemble, entre nous pensons nosotros. ensemble, nous avons des Pensamos de la sentiments misma ensemble, manera, tout ça, vivimos todos juntos. forcément influe mon écriture, mais pas du tout Y de manière lógicamente directe. eso ayuda mucho en mi forma de escribir, Me porque gustaría que habláramos también un poco de la banda sonora. La banda sonora tiene mucha presencia Bob Dylan y particularmente este tema. El I Want You de Bob Dylan. ¿Qué significado tiene para ustedes Bob Dylan y en particular esta canción que está tocando Juancho? Ouais. D'abord, j'aime beaucoup Bob Dylan, mais je suis pas oui, le seul. sí, es verdad, hay mucho Bob Dylan. Moi, je suis un peu contemporain, on va dire qu'il est un peu plus âgé que moi. Contemporáneo, Quand j'avais cuando tenía 15 años, 15, 16 años, me gustaba mucho, y sobre todo esa canción. Sur la volonté d'aller dans la bande, sur la volonté amoureuse aussi. Realmente el fondo que tiene de amor y todo eso también. Es cierto que había utilizado esa canción en una película en 85, Kirosa. En cierto modo he pirateado la canción, ¿no? Et là, cette fois, j'ai payé. Donc, je ne suis pas tout à fait un voleur, en fait. Je suis pas tout à fait No soy un gambero, ya he pagado los derechos de autor, lógicamente. Y cuesta bastante. Bueno, pues ya me alegro mucho de que haya hecho las paces económicas con Bob. Y muchísimas gracias porque sé que ha hecho un esfuerzo por estar aquí. Creo que sale de viaje esta tarde ya de vuelta a Francia. La película ha pasado por Venecia y, como decimos, se presenta esta tarde aquí arriba, en el Victoria Eugenia. Y bueno, si tienes la oportunidad de verla, pues es una oportunidad de ver una grandísima película. Muchísimas gracias, Robert. Y bueno, ha venido habitualmente al Festival de San Sebastián y esperemos que venga en el futuro y que volvamos a verlo. Sí. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Y nuestro siguiente director de hoy también es un director francés. ¿Qué tal?
merci pour être venu. Se llama Clement Cogitur. Y trae un documental que se titula Braguino, que se presentó ayer en Zabaltegui Tabacalera. Un documental que se centra en la vida de una familia que vive aislada en la taiga rusa, en Siberia, aislada de cualquier tipo de civilización, a más de cientos kilómetros del lugar poblado más cercano. Clement, ¿cómo supiste de esta familia? ¿Cómo entraste en contacto con ella? ¿Y qué es lo que te interesó en la búsqueda que ha supuesto este documental? Quería hacer una peli sobre gente que decide salir muy lejos, crear una nueva comunidad con otra sensibilidad. Entonces, en el viaje había trabajado con un periodista para hacer investigaciones con coordenadas GPS. Alguien había construido una cabaña de madera por ahí. Hemos hecho viaje en avión, en barco, en helicóptero también. No sabe lo que va a pasar, pero hemos ido ahí y a ver si estaban dispuestos a recibirnos. Los encontraste, estaban vivos. ¿Cómo fue el primer contacto con ellos y qué nivel de colaboración has tenido para hacer el documental por parte de la familia protagonista? Bueno, nos han acogido como amigos. Tenían miedo que la cámara fuera una cosa que les inhibiera, ¿no? Pero realmente están tan lejos del mundo y no tienen una relación, digamos, con la imagen. Entonces, la cámara, nosotros como visitantes, entonces para los niños el hecho de que hable yo otro idioma, entonces era una gran curiosidad para ellos, ¿no? Entonces hablo otro idioma. Braguino es el título de la película, es el nombre también de la familia protagonista. Vamos a conocerlo. Una familia que trató de vivir, digamos, una aventura autárquica, pero en la que, sin embargo, vive unos conflictos muy serios que tú encuentras con tu cámara. Uno de los conflictos es con los vecinos que viven al otro lado del río, con los cuales están emparentados. Y el otro gran conflicto de la película tiene también un trasfondo de tipo ecológico, que es con todos los cazadores que empiezan a intentar llegar a estos rincones tan remotos de la taiga y que pueden hacer que el equilibrio natural se rompa. Sí, es la historia de una utopía que está desprotegida, digamos. Puede desaparecer. Entonces es como ellos están intentando crear un pequeño paraíso para ellos mismos, ¿no? Entonces, ninguna otra familia ha ido a hacer eso, ¿no? Pero luego se instala una segunda familia, pero no hay caminos, están a 700 kilómetros de cualquier cosa, ¿no? Entierran a sus muertos por separado y esas cosas raras, ¿no? Relaciones tensas y conflictivas. Entonces, para la otra familia es una especie de puerta abierta. La corrupción, las ganancias posibles de la tierra, del petróleo y todas esas cosas entran en juego. Realmente perjudican la supervivencia de ese entorno. Me gusta mucho de la película que en ningún momento has tratado de idealizar la vida es muy dura,
la situación incluso de los niños puede ser preocupante. ¿Tú crees que esta utopía que se plantearon ha sido un fracaso? Excusez-moi, j'ai pas compris. Dice un échec, l'utopie. J'ai essayé de raconter comment cette utopie s'était, au contact de l'autre, s'était effondrée. Et d'essayer de comprendre dans ce se ha desmoronado monde avec quelques a personnages, través del comprendre les contacto règles con de otro. comment A través de los personajes, ver cómo han construido su forma de ser, cómo manejan los conflictos. Qui ont une portée beaucoup plus large, qui ont à voir avec notre civilisation ou l'espèce en général, comment En relación con nuestra civilización, cómo construimos el mundo, cómo llegamos a compartir las cosas o entrar en conflictos sobre las cosas. Hay una escena que llama muchísimo la atención, hay muchas escenas en la naturaleza, pero hay una escena particularmente peligrosa, que es la escena del oso. ¿Cómo rodasteis la escena de la caza del oso? Y en algún momento tuvisteis la tentación de dejar la cámara y salir corriendo, porque González Iñárritu esto lo hizo con un oso de efectos especiales, y vosotros lo habéis hecho con un oso real. On a eu très peur. Sí, hemos tenido bastante miedo. Mi operador de cámara estaba más cerca. Dès que les hommes sont arrivés avec les fusils, cuando los hombres llegaron con el rifle, nos sentíamos un poco más seguros, ¿no? Es un momento documental en que las cosas ocurren. Mais l'ours dans la taïga, c'est une sorte de oso en el taiga c'est un animal qui es un animal est dans les histoires pour enfants, que lógicamente está en las historias de cuentos para niños. Sí, es el gran peligro del lugar, ¿no? Es el gran miedo de la gente de ahí, ¿no? Los hombres, ellos o nosotros, no hay reglas de juego, hay que matar al enemigo en ese sentido. Entonces, es una cuestión de supervivencia. Este peligro se ha ritualizado casi. Y los conflictos asumen una dimensión humana que lo complican aún más. ¿Previsto volver al lugar remoto para enseñaros la película? ¿O si han podido ver algo de la película? No sé, ¿qué planes tienes con esto? No, j'ai pas l'intention de... No tengo intención de volver ahí. La peli ya está hecho. Intento aprender cosas de lo que está pasando por ahí, pero no hay mucha gente con Facebook por ahí, ¿no? Entonces, me gusta saber cómo pues muchísimas gracias, Clement, muchas gracias por esta película, que la verdad es que es realmente interesante y, bueno, como habéis visto, una aventura vital impresionante también para él. Muchísimas gracias y hasta tu próxima película aquí en San Sebastián. Bueno, y nuestra siguiente parada es un cortometraje, una producción norteamericana que en parte se ha desarrollado aquí en San Sebastián, puesto que formó parte del proyecto Ikusmira Berria. Se titula Gwendolyn Green, nos acompaña su directora, Tamika Smith, su protagonista, Roberta Maswell, y su productor, Matthew Shatter. No sé si lo he pronunciado demasiado bien. La historia de Gwendolyn, una mujer que vive sola en un lugar paradisíaco, aparentemente construido para ser feliz, en una urbanización norteamericana, pero yo creo que Tamika, ella nunca puede ser feliz porque la soledad es tan grande que no la puede superar, ¿no? ¿Cómo surge esta historia y cómo surge este personaje a la vez tan entrañable, pero a la vez tan duro y para el espectador como es Gwendolyn? ¿Quieres saber cómo reaccionó el público? How did you figure out this character? ¿Y cómo desarrolló este personaje?
Bueno, creo que todos tenemos historias que queremos contar, pero que no se nos ocurren de repente, sino que se van desarrollando con el tiempo. Yo no me levanté una mañana y de repente dije, voy a hacer una película sobre una mujer jubilada en Florida que decide llamar al 911 porque está sola. No es así. Sí que el tema es algo que siempre he querido desarrollar y que siempre ha estado presente, la idea de ver qué puede llevar a una persona hasta el extremo de llamar al 911 en busca de ayuda. Y la historia no es una única historia, sino que es una historia que se produce en diferentes comunidades, en diferentes sociedades, incluso en diferentes países, es internacional. Y por eso también es una historia con la que yo tengo una relación personal y la llevo conmigo. Roberta, ayer comentaba, antes de la proyección, que cuando le ofrecieron este papel, pensó, ¿por qué me lo ofrecen a mí si no me parezco en nada al personaje? ¿Cómo fue el proceso de acercarse al personaje e incluso de transformación física? Bueno, cuando lo leí, me di cuenta de que esta mujer era extremadamente delicada y muy frágil. Era una mujer con muchísimo pelo, cosa que yo no tengo. Yo ni soy frágil, ni delicada, ni tengo mucho pelo. Entonces no sabía cómo enfocarlo muy bien, cómo conseguir reflejarlo. Pero sí que me podía identificar con su dilema y con su corazón, y por eso me lancé de lleno en conocerla y en apoyarme en el equipo para conseguir reflejarla. Y creo que lo hemos conseguido, porque cuando he visto la película, y yo no la había visto hasta ayer, hasta que la pusimos aquí, y realmente me impactó. Dije, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa que aparece en la pantalla? Y me emocionó mucho. Vi a una mujer desconocida que está pasando por una situación que es guapísima, cosa que yo no soy, y sentí muchísima compasión por ella. Y sí que vimos a una mujer en el parking, y es una situación muy extraña porque es como un lugar ajeno a todo, pero sí que vimos a una mujer que era igual que Wendell, que llegó al parking y se estaba moviendo por allí, y también se la veía muy débil, muy frágil, y con el pelo también, no como yo, para nada. Y dije, me encantaría tener el mismo aspecto que ella, pero entre todos, con el equipo, conseguimos crear ese físico, y sí que conseguí meterme hasta el tuétano de sus huesos y descubrir su soledad y la necesidad que tenía de contacto humano y de una comunidad, o de una única persona, aunque sea, que le ayudara a comunicarse y a vivir esa vida, que salvara su vida. Después de lo que estaba comentando, seguro que queréis conocer y poner cara a Gwendolyn. Bueno, pues aquí la tenéis.
Bueno, como veis, la transformación física es increíble y la emoción que le da Roberta al personaje también es increíble. Hablábamos antes de que en la producción el programa Ikusmira Berriak ha jugado un papel importante. Quisiera que nos hablarais un poco de cómo ha sido la producción del cortometraje y qué papel ha contado, qué papel ha jugado Ikusmira Berriak. Después de preparar el guión, leí un artículo sobre Ikusmira Berriak y me reuní con la gente de Tabacalera. Yo ya había estado en el festival con mi última película y me ayudaron muchísimo desde el principio. Y les dije que quería contar la película en un formato pequeño y como una experiencia aislada, que iba a ser el mundo de Gwendolyn dentro de su propia cocina. Es una experiencia en la que puedes reflejar muy bien en un corto. Y entonces me ayudaron mucho con esta idea y vine, hice toda la investigación aquí y todo el desarrollo del guión aquí. Estuve encerrada casi un mes allí. Me sentía realmente aislada del mundo, pero no llegué a llamar al 911. En mi investigación sí que estuve escuchando a cintas de grabaciones del 911. También estuve reunida con Matthew, con mi productor, que se incorporó al proyecto un poco después, y le di toda la información sobre la película y estuvimos combinando mi idea del corto con lo que luego al final ha sido la película, y no sé si con esto he respondido a su pregunta. Bueno, yo por mi parte como productor, mi trabajo consiste en utilizar una serie de herramientas y de moverme en una serie de ambientes que puedan aportar algo al proceso creativo, y mi trabajo lo ideal es que sea invisible. Pero lo que más me gusta es que me gusta implicarme con proyectos que empiezan de una forma que es solo una película y luego tienen diferentes formatos, se pueden convertir también en una exposición o en un libro o en diferentes formatos artísticos que van combinados, y esto me inspira y me anima a implicarme más y a participar más en el proyecto, porque permite desarrollar el talento artístico en todos sus formatos y en todas las fases de la creación. Nosotros afortunados por habernos tenido aquí hoy, y bueno, recordar que aparte del cortometraje también está la instalación, que está en Tabacalera abierta ¿hasta qué día? Hasta final de mes, creo recordar, ¿no? Pues eso, que podéis disfrutar tanto del cortometraje de Gwendolyn como de la instalación en Tabacalera. Pues muchísimas gracias por este rato de charla y sobre todo por la película, y esperamos volveros a ver aquí en el Festival de San Sebastián. Un placer. Y nuestros siguientes invitados vienen de Canarias. Ellos son Samuel M. Delgado y Elena Girón, que presentan un cortometraje también que se titula Plus Ultra y que habéis calificado como fábula. ¿Por qué Plus Ultra es una fábula? Bueno, con Plus Ultra realmente venimos desarrollando tanto en cuestiones narrativas como formales aspectos que veníamos ya investigando en nuestros anteriores trabajos, ¿no? Es una aproximación a un territorio muy acotado, que es el de las Islas Canarias, desde aproximaciones diferentes. En nuestra primera película más antropológica, en la segunda, que eran Montañas Ardientes que vomitan fuego, desde una perspectiva intentando generar una experiencia más inmersiva, y en esta última pues nos acercamos a la ficción histórica y a la fábula, ¿no? Como una especie de intento de verter narrativas nuevas sobre una historia que es muy monolítica, ¿no? Como puede ser la historia de España, la historia con mayúsculas. Y nos aproximamos indagando también, como en los anteriores trabajos,
en las relaciones entre el mito y las ficciones políticas que de alguna forma dominan nuestro imaginario. Por eso siempre intentamos buscar una forma adecuada para aquello que queremos contar y nos parecía interesante jugar con la ficción histórica, hablando de la propia historia, ¿no? Plus Ultra, como decía, es una fábula, vamos a ponerle imágenes. These are some images of the film. Es una historia en la que huís de la narrativa convencional, sin diálogos, pero de fondo, como trasfondo, como decía ella, está como las Islas Canarias, como entre comillas, el ensayo de la colonización, ¿no? Como la última frontera a partir de la cual salía el balcón a lo desconocido. Bueno, ya, como decía Elena en nuestros trabajos, venimos jugando con distintas construcciones narrativas para trabajar sobre cuestiones que nos preocupan, y en este caso pensamos sobre el tema de un mito fundacional de España, ¿no? Nos interesa la idea de Plus Ultra como un eslogan que sigue estando presente en el escudo del Estado español, ¿no? Y que, bueno, como sabéis, era un canto a las gestas de los marineros para que trascendieran esa advertencia de la mitología griega de que no hay tierra más allá, ¿no? De la tierra de Plus Ultra. Y nos parece importante que a día de hoy se siga estando presente en el escudo del Estado, y que las figuras que formaron parte de esta historia sigan siendo entendidos como héroes y mitos fundacionales del Estado. Y por la parte que nos toca a mí personalmente, que soy de Canarias, nos parece siempre muy extraño que todas las bondades de un territorio se basen en la gestación de la barbarie, ¿no? Desde algo que es patrimonio de la humanidad de mi ciudad, que es el trazado colonial de la laguna, ¿no? Que fue el trazado urbanístico que después se importó en todas las colonias de América Latina, y el tipo de técnicas llevadas a cabo por los conquistadores y los colonizadores españoles sobre los aborígenes de Canarias, que fueron de alguna manera lo que convirtió a este territorio en el banco de pruebas para la posterior colonización de América, ¿no? Hablábamos antes con Gwendolyn que la película se desarrolló en el programa Ikusmira Berriak. Vosotros ahora mismo estáis inmersos en ese programa, estáis viviendo aquí desde hace un mes, desarrollando en Tabacalera vuestro siguiente proyecto. ¿Cómo está siendo la experiencia y más o menos en qué consiste este proyecto? Bueno, la experiencia es genial, obviamente, ¿no? De estar aquí. Bueno, no vas a decir que no. Vas a decir que no has estado a gusto aquí. Hemos estado sufriendo mucho durante un mes y medio de Moscú. Y bueno, como sabéis, es esta residencia que tiene lugar en Tabacalera, que facilita un espacio de trabajo y una infraestructura, y sobre todo, lo más importante para nosotros, un tiempo para poder dedicar en exclusiva al proyecto, ¿no? Que es algo que en otros momentos del año no podemos tener al 100%. Entonces, de alguna manera, el proyecto que estamos desarrollando en Ikusmira Berriak, que es el Transportan a Morte, tiene relación con este trabajo con Plus Ultra, porque aquí, digamos que planteamos una serie de formas y de cuestiones que queremos desarrollar en el largometraje, que tienen que ver con esta conjugación de la experimentación con fotoquímico y la narración fuera de los modelos de representación institucional. Entonces queremos desarrollar una historia que tiene que ver con la fecha paradigmática de 1492, un poco de una forma similar a lo que hacemos en Plus Ultra, ¿no? Pensando que la experiencia en la sala sea más importante que el argumento narrativo, y que de alguna manera todos estos elementos inmersivos y experienciales nos dejen entrever esta narración que versa sobre la cuestión de ese viaje hacia lo desconocido y de esa terra incógnita
que se planteaba como el nuevo mundo y que de alguna manera produjo una serie de acontecimientos no solo en ese mismo territorio, sino también en Europa, como fue el hecho de que allí fue donde se consiguió la financiación para paliar las revueltas campesinas en Europa, algo que impulsó de forma muy importante la Inquisición, la Caza de Brujas y toda una serie de represión de movimientos de los cuales nosotros nos sentimos herederos y no los tienen. Bueno, pues uno de los objetivos de Ikusmira Berria es que después los proyectos que se han desarrollado en este entorno se vean en el Festival de San Sebastián. Así que no os despido, sino que os digo hasta luego, porque el año que viene, dentro de 2 años, nos volveremos a ver aquí, al lado del piano de Juancho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y hoy tengo que hacer doble vuelta y ahora nos encontramos con la película de Búlgara, 3/4. Nos acompaña su director, Ilian Metev, y su productor, Ingmar Trossi, que es ya veterano en los encuentros porque estuviste hace unos años, 3 o 4 años estuviste aquí. 3 años. Muy bien. Bueno, Ilian, yo ayer vi la película en Tabacalera y en el coloquio que tuviste después me entró un poco de miedo. Me entró un poco de miedo porque decías algo así como, esta es una película muy abierta y yo no tengo respuestas, cada espectador tiene que hacer su propia interpretación, lo cual me parece bien, pero entonces yo le digo, ¿qué le pregunto? Si quieres nos miramos a los ojos y ya está. Pregunto siempre, no. Era broma. 3/4 es la historia de una familia, 3 miembros de una familia, un adolescente de 12, 13 años, una chica en torno a los 16 y el padre. Viven juntos, están bastante tiempo juntos, pero yo tengo la sensación de que son 3 soledades que están juntas, que no hay ninguna comunicación entre ellos. No sé si este era tu interés, explorar la soledad de estos personajes, que a lo mejor puede ser también trasladable a la sociedad nuestra actual. Bueno, has hecho una observación muy aguda. Sí que reflejamos una película que superficialmente parece que se lleva bien, es una familia que no parece tener problemas obvios de ningún tipo y sin embargo en la película hay momentos muy dramáticos. Al mismo tiempo se aman, se quieren, pero es cierto que no son capaces de comunicarse unos con otros. Y muchas veces la cámara capta aspectos que no se captan en los diálogos. Y a veces metemos elementos intencionadamente que señalan este aspecto. La película, los personajes son ficticios, los actores creo que no son actores profesionales, pero son actores no profesionales cuya historia de alguna manera se ha incorporado también a la ficción. Creo que el padre, como en la película, es el profesor, creo que la chica toca el piano como en la película, y no sé si el chico pequeño tiene algo que ver, pero se aportó también su vida al personaje. Bueno, yo tengo mi experiencia fundamental viene del mundo del documental y me interesan las vidas de las personas y no me siento con capacidad suficiente o con competencia suficiente para hacer que personas cuenten historias que no tienen nada que ver con ellos, porque a mí me fascina la realidad, pero quería hacer una película de ficción, no un documental, pero sí que el documental tiene ciertas fronteras morales o éticas que no tiene la ficción y de las que no me he liberado del todo. Entonces, la película revela o expone partes de los personajes que en un documental no puedes hacer por ética, y por eso quería que la película fuera de ficción, pero como tampoco quiero exponer a los
personajes, a los actores, busqué actores que sí que tuvieran una relación directa con su personaje. Entonces nos llevó muchísimo tiempo hacer el casting y cuando terminamos estuvimos haciendo talleres de actuación para que aprendieran a conectar con esos aspectos de sí mismos y a conectar entre ellos y para crear unas relaciones auténticas entre ellos. Vamos a conocer, creo que por lo menos a dos en el siguiente clip. Bueno, ahí estaban los dos hermanos que están todo el día peleando, como los hermanos habitualmente. Son tres personajes, pero hay alguna alusión a un cuarto personaje. En algún momento se alude a la madre, pero la madre no aparece. No sé si esta es una de esas preguntas que debo contestar yo o puedes contestar tú. La ausencia de la parte femenina de la madre. Bueno, la película no lo explica. Pero está relacionado con lo que hablábamos en la anterior pregunta. Los personajes reales están en mi investigación y tenemos a la chica que es pianista, tenemos al padre y no podía estar con nosotros todo el tiempo porque ella vive en la provincia, entonces viajaba, la veíamos cada 5 o 6 días y entonces la madre de Real tampoco podía estar presente. Ya le he avisado de que le iban a hacer esta pregunta con mucha frecuencia y ya sabía que no la quería contestar del todo. ¿Cómo ha sido la producción de la película? Ha sido complicada, no es una película, digamos, de grandes audiencias, es una película muy intimista, no sé si la producción ha sido complicada, ¿no? Bueno, no ha sido una producción fácil. Ninguna película es fácil de financiar. Pero bueno, sí que la producción de la película, como ya hemos trabajado juntos en el anterior proyecto, sabíamos más o menos cómo trabajar, ya teníamos una relación establecida de trabajo desde hacía varios años y esto nos ayudó muchísimo. Ya teníamos socios en Alemania, ya le conocían, también habíamos presentado su obra en festivales en Alemania, había tenido mucho éxito, había tenido un premio en 2012, el premio de la Semaine de la Critique de Cannes, y aunque esta película es un proyecto pequeño, pero no muy fácil de vender, no lo tuvimos tan difícil. Hay que tener en cuenta que la película es totalmente improvisada, aunque hay un guión muy detallado. Sabíamos que no iba a ser fácil de financiar porque luego lo que se ve en imagen es improvisado. Entonces teníamos una estructura muy clara, muy parecida a lo que estaba sobre el papel en el guión en cuanto a las escenas, pero luego lo que hablan, los diálogos, lo que ocurre en las escenas es improvisación 100%. No hay una sola línea en la película que estuviera en el guión. Entonces no es fácil financiar un proyecto así. Es una cuestión de fe y de apostar, y para eso hay que encontrar personas que tengan confianza en tu proyecto y en tu idea, bueno, en la mía, en la de Ilia. Y para mí también como productor fue muy importante porque tuvimos un proceso de producción muy largo, con un desarrollo muy largo, hemos estado trabajando en este proyecto, bueno, creo que empezamos ya en 2012 cuando terminamos el anterior proyecto, así que hemos estado trabajando en este proyecto casi 5 años, ha sido un desarrollo muy largo, una producción y un rodaje muy largo porque estuvimos 3 meses rodando y yo no siempre podía estar presente. Ha sido además un rodaje con diferentes cámaras que rodaban simultáneamente, 3 incluso 4 cámaras simultáneamente, y tuvimos una cantidad de material impresionante y yo no podía ya seguirle el ritmo del material que iba produciendo Ilian porque teníamos como 300 horas de metraje.
una barbaridad. Y tuve que fiarme de Ilian por completo. Para mí era más sencillo porque esto quiere decir que bueno, como habíamos hecho la película anterior juntos, no me dio un ataque de pánico, pero sí, ha sido un proceso muy interesante. A mí me gustaría añadir que también tuvimos muchas dificultades que tuvimos que superar a diferentes niveles, pero nunca tuvimos discusiones entre nosotros. Sí, porque me fío de ti. Una última curiosidad, el título, 3/4, alude a la música. Ayer alguien preguntaba si aludía a la falta de la madre. Cualquiera de las dos cosas. Podría ser cualquiera de las dos cosas o las dos. Abierto nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos por haber hecho esta película, por traernosla, porque tiene mucho punto de sugestión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues nuestra última propuesta de hoy, nuestra última película, llega de Colombia. Se titula Matar a Jesús. Se ha presentado ya en la sección Nuevos Directores. Ha obtenido una grandísima respuesta del público. Sé que el otro día el coloquio fue impresionante. También es la más votada en el premio El Jurado Joven. Digamos que ha sido, yo creo que probablemente uno de los títulos que va a marcar este festival. Se titula, como digo, Matar a Jesús. Nos acompaña su directora, Laura Mora, la protagonista femenina de la película, Natasha Jaramillo, y el protagonista masculino, Giovanni Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viviendo esta especie de éxito que está teniendo de Matar a Jesús aquí en el festival? Pues ha sido muy sorpresivo, yo estaba muy asustada, era como un gran sueño venir a San Sebastián, tengo como una relación personal muy bonita con el País Vasco en general, entonces tenía muchas ganas cuando nos aceptaron, pues como que qué felicidad, pero tenía mucho susto de mostrarla acá, no sabía, la verdad totalmente inesperado, pero muy hermoso lo que pasó ese día en la presentación de la película, pues para ellos muy emocionante. Laura, esta es una película muy personal para ti, está dedicada a tu padre fue asesinado en Colombia, en Medellín, y de alguna forma esta película parte de estas reflexiones sobre la violencia, cómo superar la violencia, que nacieron a raíz de esa experiencia. ¿Cómo fue el proceso de escribir el guión y cómo fue este camino, que me imagino tan personal y tan duro, de preparar la película? Pues la verdad es que en el momento en que sucedió eso, pues y de pronto 1 o 2 años después, yo nunca me imaginé que iba a ser una peli sobre algo, pues sobre eso tan trágico. Yo ya estudiaba cine y pues nada, finalmente luego del asesinato de mi papá, como 1 año y medio después más o menos, me fui a vivir a Australia por cosas muy azarosas de la vida, terminé como del otro lado, estudié cine. Y una noche tuve un sueño con un chico yo estaba como en un mirador de la ciudad es una gran protagonista de la historia, y yo estaba ahí sentada en este mirador, se sienta un chico al lado mío en el sueño y empezamos a hablar, es de mi misma edad en ese momento, 22 años, y yo le digo en un punto en el sueño, ¿cómo te llamas? Y él me dice, yo me llamo Jesús y yo maté a tu papá. Y yo me levanté en ese momento y pasé de no haber podido escribir nada desde que a él lo mataron, a esa noche o esa madrugada a las 4 de la mañana despertarme y escribir como 60 páginas que se convierten de alguna manera en el esqueleto de esta película. Pero no fue que yo decidiera estudiar cine motivada por lo sucedido o algo así, y créanme que pues, la peli me ha servido un montón en este proceso y termina convirtiéndose en una gran carta de amor a mi papá, pero pues, no es que hubiera querido tener una tragedia así para hacer una película, pero bueno, el cine ha ayudado mucho. Bueno, Matar a Jesús, la película cuenta la historia del personaje que interpreta Natasha, que ve cómo asesina a su padre y a partir de ahí intenta conocer al supuesto sicario que lo asesinó y entabla una relación de amor, odio, venganza con él. Vamos a ver algunas imágenes. Inquietud.
Mucho gusto, yo me llamo Jesús. Bueno, pues ahí en las imágenes veíamos a los dos protagonistas. Vosotros, ninguno de los dos tenéis experiencia como actores, no sois, hasta el momento por lo menos, actores profesionales. Tú interpretas a una fotógrafa, creo que tú tienes un pasado muy aficionado a las artes gráficas. No sé cómo seleccionó ella, la directora, qué pensasteis y cómo ha sido el trabajo en la película, sin haber tenido experiencia previa. Bueno, eso es como que la manera en la que nos encontraron a los dos no fue que dijeron que iban a hacer un casting y nosotros fuimos a hacerle el casting, sino que fue de una manera totalmente inesperada. A los dos nos encontraron en la calle. Sí. Como en las películas. Sí. Toda la película detrás de la película. Sí, entonces pues ha sido algo que para los dos como súper impactante en ese momento, que llegue alguien y te abarque de repente y te diga que está haciendo una película, si quieres actuar en ella, porque de alguna manera el perfil de nosotros físico era parecido al personaje que ella quería, pero más impactante que eso es que uno llegue a hacer una entrevista o el casting y que realmente sí le guste lo que hicimos. Es como que nunca me imaginé que actuaba bien. Lo hace. El caso nuestro, digamos, me sorprendió, una película tan distinta como 3/4 a la nuestra, pero el proceso con ellos fue también muy parecido. Nunca tuvieron acceso a un guión, no, o sea, ellos no les leímos la historia, sino yo descubrí en ellos una sensibilidad parecida a la de los personajes. Pasé mucho tiempo con ellos, fue un trabajo de generar mucha confianza entre nosotros, de volvernos muy amigos, y rodamos la película en orden cronológico. Entonces ellos día a día se enteraban de qué era lo que estaba pasando en la historia. Entonces también ha sido muy lindo para ellos verla por primera vez, porque es ponerle sentido a todo eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de Giovanni? Para mí fue algo muy hermoso también, porque como dijo ella, fue algo que ni yo me lo pensé ni nos lo imaginamos que fuéramos a hacer una película. También fue algo así raro. Yo estaba en el centro de Medellín y me dijeron, ay, venga, usted el muchacho que necesitamos una película, ¿cómo te llamas? Y yo como que, uy, no, eso no. Y le di un nombre falso, todos se los dije mentiras, porque no creí nada. Después de 2 meses me llaman, no, yo me voy corriendo para mi casa y le digo a una pelada con la que yo vivo, le digo, ay, mira, me pasó esto y eso, pero yo no les dije nada verdadero, lo único que les dije verdadero fue el número. Ella me dice, ah, listo, dale, que si llaman, ¿cómo te llamas? Yo, ah, Steven, va, ya bueno. Pasan 2 meses y después de 2 meses me llaman y me dicen, ah, para que te presentes en el casting, y yo fue como, uy, no, ¿sí será que sí? Entonces siempre fui. Y yo dejé la moto, por decirlo, en 3 cuadras antes donde ellos me habían dicho que era. Entonces yo fui, ya me entré, ya me preguntaron, les dije mi verdadero nombre. No sé, llegó en un momento donde le dije a ella que si me podía salir porque me sentí como, no sé, asustado. Y le dije que si me podía salir a fumarme un cigarrillo, pero yo me iba a ir. Y después salí y ya ella salió, habló un rato conmigo y me dijo, ah, no, venga, para que sigas viniendo. Que... Entonces yo me fui, pero igualmente me fui como incrédulo para la casa. Ya, ¿será que sí? ¿Será que...? Y sí, fue algo muy hermoso también. No viví lo de Jesús, pero sí prácticamente sé mucho de Medellín porque me crié en él, sé personalmente qué es eso y para hacerlo a mí fue algo muy hermoso, muy bacano la experiencia de haber hecho este personaje y poderle dar al mundo a entender muchas cosas que vivimos en la realidad de él. Laura, decías al principio que también tiene mucha importancia la ciudad de Medellín, que es como un gran personaje que está ahí al fondo. Ha rodado en barrios, recoges muy bien el ambiente de la calle. Has tenido que explorar mucho, tuviste que explorar mucho para ir encontrando los ambientes naturales para esta historia. Pues sí, porque hace mucho no vivía en Medellín, yo estaba viviendo en Bogotá y en el momento en que conseguimos ya como el primer premio para hacer la película, me devolví a Medellín.
y no porque yo tengo una relación muy íntima con la ciudad. O sea, para mí la ciudad será mi gran personaje siempre, mi gran motivo de inspiración. La he recorrido de una manera como muy particular también, y creo que eso también parte de la educación que me dieron en mi casa, que fue una educación bastante abierta y progresiva para una sociedad tan conservadora y tan dividida como la nuestra. Entonces eso de alguna manera me ha permitido como siempre planear y vivirla. Entonces fue reencontrarme y eso fue para mí maravilloso. Yo creo que de las cosas que más disfruté fue el scouting de locaciones, porque rodamos más o menos eran 50 y pico de sets, pero rodamos todo en barrios distintos. Yo no quería concentrarme en un solo barrio, sino de alguna manera construir un tejido de una ciudad que es muy real, pero al mismo tiempo es inexistente, porque hay veces hacíamos un plano en un barrio y el contraplano era en otro, pero era una idea mía hay veces de querer tejer una ciudad que finalmente es la misma. Estamos tan partidos y Oriente y Occidente y Sur y Norte son muy parecidos. Entonces fue más reencontrarme con la ciudad que descubrir. Me gusta mucho el personaje de Paula, Natasha, arquitecta Natasha. Se debate entre la venganza y la no venganza, entre caer en la violencia y no caer en la violencia. No vamos a decir cómo acaba la película, pero digamos que bueno, tiene un final algo optimista. En Colombia la situación ha cambiado mucho, en Medellín, en Bogotá. ¿Tú eres optimista respecto a la violencia en Colombia? No mucho, la verdad. De hecho, pues me parece muy hermoso que pueda entenderse como eso. Ahora, la violencia sí ha cambiado, ha mutado, pero yo creo que somos una sociedad que le teme mucho a dejar de ser violentos. O sea, el día que nosotros empezamos la preproducción de la película fue el día que hubo el referendo por el sí y el no frente a los diálogos de paz en Colombia, que ganó sorpresivamente el no. Y para mí fue reivindicó mucho de lo que estábamos hablando, y es que la violencia hace parte se ha vuelto casi una parte de nuestra identidad, y tememos mucho a pararla, porque significa reconstruirnos de una manera muy fuerte. Entonces, pues estoy positiva frente a algunos cambios que ocurren en el país, pero por otro lado siento que seguimos siendo muy violentos, pero no tiene que ver con la violencia ya de que nos matemos, sino que seguimos siendo muy violentos en cómo no reconocemos al otro como un igual y no le damos cabida, y cómo nos dividimos constantemente. Entonces, no sé, espero darte la razón. No, ojalá tenga yo razón, ojalá. Y sobre todo, lo que yo sí estoy absolutamente convencido es de que películas como la vuestra van a ayudar a que la situación mejore y que la gente reflexione y sienta lo que significa la violencia. Yo quería agregar algo, que nosotros somos como dos chicos de mundos paralelos, pues como que yo estoy en la universidad y Giovanni ha estado como trabaja mucho, anda a la calle, entonces de alguna manera ahí en la historia podemos entender de estos mundos en un momento en el que nos encontramos y el uno se pone en los zapatos del otro y empieza a ver toda la trascendencia del por qué somos así cada uno. Es muy bacana la reflexión que se crea ahí. Pues nos quedamos con eso, de volver a encontrarse y ponerse en la piel del otro. Muchísimas gracias por este rato de charla. La verdad es que ha sido como siempre una gozada hablar con todos los equipos, con sus diferentes propuestas, diferentes culturas y procedencias. Y bueno, a todos vosotros, como digo siempre, hasta siempre. Nos volveremos a ver aquí en el Festival de San Sebastián. A todos vosotros, hasta mañana. Y mañana, como decía el padre de Laura, seguiremos intentando mantener aquí viva la inquietud. Adiós. Muchísimas gracias.